cuando se habla del tema de esa votación de si Abinader o Hipólito, esa percepción que hay aquí mayoritaria de que el candidato que va a ganar es Hipólito, si se produce ese escenario, la simpatía por Alianza País al otro día se va a incrementar considerablemente, al día siguiente, o mejor a la hora, a las 2 horas, a la nube, si se da eso, igual que si en el PLD escogieran a Leonel, o sea, cualquiera de los dos. Y si los dos resultan, ya imagínense el escenario 1. El escenario 1. Si se diera así, claro, eso proyectando ahora, señores, hay muchas cosas para poder lograr eso. Hay muchos cuartos para poder lograr, ahí son maquinarias electorales. Yo le voy a hacer a ustedes una pregunta: ¿cuántas mesas o colegios electorales hay en la circunscripción 1, donde está Nueva York? Sí. Para las elecciones del 16, Ajá, están proyectadas 197 mesas. 197. Ok. ¿En cuántas de esas mesas o colegios Alianza País tiene personas para ser delegado? Estamos trabajando en eso. Un número que está pidiendo. Aproximadamente. Son 197. Sí, sí. Sí. ¿En Bueno, aproximadamente? 110. 110. 100. alrededor de unas 115. 115. Fíjense. Falta mucho. Usted me está hablando de 115, de 197, estamos hablando de más de 80 en esta circunscripción que es una sola. Donde si no hay quien defiende el voto, olvídese. El PRM tiene eso resuelto, el PLD también. Alianza País no lo tiene resuelto, pero claro, yo sé que lo tiene en agenda. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Bien. New York es un mal indicador para eso. New York, el nivel de desempleo es diferente que toda la provincia dominicana. No es buen indicador. Sí, pero bueno, después tratamos ese tema. Okay. Lo importante es lo siguiente: el primer efecto, el primero de todo que tiene esa encuesta y su resultado es que el tema que yo había planteado aquí de la invisibilidad de Alianza País se enterró, porque ahora sí es visible Alianza País, ahora sí está en el tapete. Ahora lo que nunca han hablado, por fin han hablado, aunque sea en contra, pero han hablado y siguen hablando. Claro, eso no quiere decir que todo el mundo conozca el nombre de Alianza País, ni que conozca la A ciega, ni que conozca la bandera, ni esa campaña hay que seguirlo promoviendo. Iniciamos una campaña hace unos meses al respecto, virtual, ¿no? Por Facebook y demás. Pero, por lo menos a nivel de los medios, el tema Alianza País ya no es un invisible como era antes. Entonces, ese es el primer efecto y yo creo que ya eso es ganancia, independientemente de lo que consideren otros en cuanto al resultado, porque fíjense que la CISA tuvo un atrevimiento ahora que yo hasta me sorprendí, llamando a debate público a la Galo para que demuestre que esos números son ciertos, y otros de ese litoral diciendo que eso es insostenible estadísticamente, etcétera, etcétera. Pero fíjense que yo les presenté una secuencia desde mayo del año pasado que dice que lo que pasa es que en Asisa, que trabaja para Leonel, Guillermo Moreno nunca llegaba a 1,5. Entonces, claro, para ellos es sorprendente. Pero la CID ni siquiera lo menciona. Bueno, por eso, cuando lo menciona no pasa de 1,5, no llega a 1,5. Cuando lo menciona. Entonces, pero fíjense que ahora, hasta eso que no hablaban, ya hablan. Y hacer ese tipo de declaraciones significa que ya no pueden dejar de hablar de Alianza País. Dije en un artículo que publiqué en el periódico Hoy que esa encuesta confirma lo que decía hace tiempo, que los números reflejaban mal y ocultaban el puntaje real de Guillermo Moreno al medirlo frente a otras figuras, y que la proyección real indicaba que en Guillermo Moreno encabeza el tercer frente político, el tercer polo político. Y dije aún más, lo dice la encuesta: si el escenario que se da es el número 1 y se mantienen las tendencias actuales, quien va a competir con el candidato del PLD es Guillermo Moreno como candidato. Si se mantiene, como dije, hay muchas cosas para llegar ahí.
pero la tendencia es esa, ¿no? Pero lo resaltante de eso, ¿ustedes saben lo que es? Que ya no se puede engañar al pueblo diciéndole que la única opción que hay para salir del PLD son los candidatos del PRM. Que hasta ahora eso es lo que se ha querido proyectar. Que o es Hipólito o es Abinader. O sea, que se cayó la teoría del mal menor. Se cayó, o por lo menos se está cayendo. Hay otra opción que el pueblo tiene que nada más no son esos dos. Y eso es importante y es esperanzador y tiene un potencial porque tiene mucho futuro. Al transmitir esperanza a la gente, al abrirle un horizonte, levanta el entusiasmo de la gente, ¿no? Ya hablamos del 9% como en el peor escenario y lo de que encabeza la nueva mayoría. Ahora, esa nueva mayoría tiene los numeritos que yo dije ahorita. 9%, 425,000 votos. Menos, por lo menos. Y eso significa que Alianza País, a partir del 2016, va a tener una bancada en el Congreso y va a tener bancas en los ayuntamientos. Muy importante. Representación en esos dos poderes del Estado. De hecho, si las elecciones de 2012 hubieran incluido legislativas y municipales, Alianza País hubiera tenido representación en el Congreso y hubiera tenido en diversos municipios, muchos. Yo proyecto que en más de la mitad va a tener de los ayuntamientos va a tener representación ahora, en el 2012, en el 2016, y que va a tener varios legisladores. Eso después lo veremos, que no es materia de esta noche. Pero eso es una nueva mayoría política y plantea el tema que hasta ahora no ha estado en agenda de las candidaturas locales de Alianza País. Las candidaturas al Congreso y las candidaturas locales. O sea, ya esos son temas que vienen a ponerse en agenda a partir de aquí. El siguiente punto, yo quiero destacar esto, porque a veces no se ve, nos quedamos en el corto plazo y no en el largo plazo. Y no percibimos lo que hay en el fondo, qué es lo que está motivando esto. Y entonces yo escribí aquí que nosotros ahora, de 2012 al 2016, estamos en una nueva coyuntura histórica. Después de la muerte de Trujillo, hemos tenido aquí en el país, no aquí en Estados Unidos, en el país, hemos tenido coyunturas similares, fíjense, del 61 al 65, que se saldó negativamente para el pueblo con la ocupación de Estados Unidos, con una derrota al movimiento progresista dominicano. Tuvimos otra coyuntura que fue en 1978, positiva para el pueblo porque salió de la semidictadura de Balaguer. Tuvimos otra coyuntura histórica en 1994 al 96, de donde se saldó con aquel pacto que se llamó Frente Patriótico y con el ingreso del PLD al poder. Y tenemos otra coyuntura que empezó en 2012 y cuyo punto de inflexión, cuyo punto de quiebre es el 2012. Fíjense, este tiempo, 2012 al 16, marca, en mi perspectiva, el final del primer liderazgo. Eso no viene de mí, lo estoy recogiendo de otro politólogo. El final del primer liderazgo de transición que hubo después de los tres grandes liderazgos históricos, que fueron Juan Bosch, Balaguer y Peñagüero. Después que ellos murieron, entramos en una fase de nuevo liderazgo donde vino Leonel, vino Hipólito, vino Danilo. O sea, ya tenemos tres presidentes que fueron el relevo de aquellos tres. Bueno, esos primeros relevos, por lo menos hay dos cuya carrera de aquí en adelante está muy difícil. Y por eso yo proyectaría que ese ciclo se cerró. Me refiero a Hipólito Mejía y me refiero a Leonel Fernández. No quiere decir que no vayan a tener vigencia política. Me refiero a que las posibilidades de que vuelvan a gobernar son difíciles, a menos que ahora en el 2016 no gane uno de ellos. Pero si, por ejemplo, Hipólito no sale electo presidente, aunque salga candidato en el PRM, o si Leonel, aunque sea candidato del PLD, no gana, los dos se pueden tranquilos a su casa. Entonces yo a eso le llamo
el final del primer relevo de los liderazgos históricos. Pero además, hay otra cosa importante. El ciclo de los partidos tradicionales está comenzando a cerrarse. Y por eso es que Alianza País y Guillermo tienen ese tipo de simpatía, ese grado de simpatía. Se está cerrando. Fíjense el escenario que tenemos ahora. El Partido Reformista está en una posición de minoritario, pero bien crítico, ¿verdad? O sea, está desmoronado. Y más después que salió Amable Ariztí Castro, que se lleva la mitad de lo que era ese partido. Tenemos el PRD dividido y disminuido. Si usted coge los pedazos ahora y los junta, no vuelven a tener 47% de las elecciones de 2012. Disminuido y dividido. Entonces estamos hablando de dos partidos de los tres que han dominado el escenario político dominicano desde el 66 al 2016. Son 50 años, medio siglo. Hay dos fuerzas de esas tres que están prácticamente resquebrajadas, una desmoronada y la otra descompuesta, vamos a llamarla así, dividida. Y eso no son factores coyunturales. Alguien cuando cayó la crisis del PRD en el 2000, después de las elecciones en el 2012, no, eso se va a resolver en 2 o 3 meses. Ajá. Van a pasar 2 o 3 años y no se va a resolver. Y va a pasar las elecciones del 16 y no se va a resolver. Es un problema estructural. ¿Cómo se puede recuperar el Partido Reformista? Es estructural. Entonces, ese escenario me da a mí para hablar de los 3 que salen y los 3 que entran. Yo he dicho así, popularmente. Dentro de esta tablilla, dentro de ese cuadro, ustedes pueden ver cuáles son los 3 que saldrían del escenario a partir de 2016. Menciónenme a ver. Hipólito, Leonel y Miguel. ¿Y los 3 que entran? Abinader, Guillermo y Daniel. Entonces estamos más o menos alineados en la misma perspectiva, ¿no? Si no pasa como en Grecia. Sí. Bien. Lo importante de eso es que el requebrajamiento del Partido Reformista y la crisis del PRD abre un vacío en el escenario que viene a ser ocupado por otras figuras y propuestas. Y en ese escenario es que entra Alianza País, y en ese escenario es que entra esa alta valoración que tiene Danilo Medina. Y ese deseo de mucha gente de que en el PRM gane Abinader. Es en ese espacio de vacío que entra a ver cómo se puede llenar, ¿no? Pero el que proyecta mayor crecimiento de esos 3, ¿quién es? Guillermo Moreno. Eso yo le llamo que estamos entrando en un horizonte de época nuevo. Cuando usted se palantea en una lomita y mira para el horizonte, usted mira a lo lejos y ve que hay cosas que van largo. Entonces, eso significa horizonte de época. Una época de cambio de paradigma, de gobierno y de sociedad, que es lo que está pasando. El único de los 3 que hemos mencionado que no viene de uno de los partidos tradicionales es Guillermo Moreno. El único. Abinader viene de uno y Danilo viene de otro, tradicional. El único que viene fuera es Guillermo Moreno. Y el único partido de los siempre llamados minoritarios, pequeños, etcétera, que ahora se postula para entrar al club de los mayoritarios, ¿cuál es? Alianza País. Lo cual significa que el club de los mayoritarios se va a cambiar a partir de 2016. Es posible que salga el Partido Reformista, no es seguro porque le pueden meter billetes para que, ¿verdad? Una de orden, muy Puede- importante, si me permite, Sí. que me cayó la cabeza ahora. Sí, dígame.